La noche del 3 de enero de 2026 no solo marcó el colapso definitivo del régimen en Caracas, sino que activó un efecto dominó que acaba de sacudir los cimientos del crimen organizado en todo el hemisferio occidental. En una operación relámpago que los analistas ya califican como el mayor golpe al narcotráfico en la historia moderna, las fuerzas especiales de los Estados Unidos, en coordinación con unidades de inteligencia de élite, han logrado la captura del hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder absoluto del cártel Jalisco Nueva Generación. Este suceso, que coincide con la entrega masiva de otros 37 capos de alto nivel a las autoridades estadounidenses, representa el clímax de la nueva estrategia de seguridad nacional impuesta desde la Casa Blanca. El operativo, ejecutado bajo el amparo de la doctrina de seguridad continental, se desarrolló en las sombras de la madrugada, utilizando tecnología de interferencia electrónica que dejó completamente ciegas las comunicaciones de los anillos de seguridad del cártel. Mientras el mundo procesaba las imágenes de Nicolás Maduro entrando en una prisión de Nueva York, un despliegue de helicópteros de transporte pesado y drones de ataque quirúrgico descendía sobre objetivos estratégicos en el occidente de México. No hubo margen para la reacción. La caída de los santuarios seguros en Venezuela, donde el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa operaban bajo la protección del llamado Cártel de los Soles, dejó a estas organizaciones en una vulnerabilidad extrema, sin los puertos seguros de la costa caribeña y sin el flujo de logística facilitado por el régimen chavista. La estructura financiera de los grupos criminales comenzó a asfixiarse. La administración del presidente Donald Trump ha sido tajante al declarar que Estados Unidos ya no se limitará a observar desde la frontera. La reciente intervención en Venezuela fue el aviso de que el tablero geopolítico ha cambiado. Al catalogar formalmente a los cárteles como organizaciones terroristas internacionales, la Casa Blanca eliminó los obstáculos legales para actuar de manera directa. El hermano del Mencho fue extraído de un complejo fortificado sin que se disparara un solo proyectil de artillería pesada, una demostración de fuerza que envió un mensaje de terror a los altos mandos que aún permanecen prófugos. Simultáneamente, 37 jefes de plaza y operadores financieros de diversas facciones, temiendo un destino peor en manos de sus rivales o una ejecución sumaria, optaron por entregarse en puntos fronterizos controlados, buscando negociar términos que les permitan conservar la vida frente a una justicia estadounidense que hoy se muestra implacable. Este bombazo informativo ocurre en un momento donde el control aéreo y satelital de la región es total. Los MQ-4 Tritón y los patrulleros Pocho Poseidón mantienen una vigilancia de 24 horas sobre las rutas tradicionales de exportación, dejando claro que no habrá más impunidad. La presión es tal que incluso los gobiernos locales, anteriormente acusados de connivencia o debilidad, se han visto obligados a cooperar de manera absoluta bajo la amenaza de sanciones económicas devastadoras o intervenciones directas. Lo que estamos presenciando es el desmantelamiento forzado de un sistema criminal que se creía intocable y que hoy, ante la caída de sus aliados políticos regionales y el empuje militar del norte, se encuentra en una retirada desordenada que promete cambiar el mapa del poder en América Latina para siempre. La rendición masiva de estos 37 mandos medios y altos no es un hecho aislado ni fortuito, sino el resultado de una maniobra de asfixia logística que comenzó en las costas del Caribe y terminó en las sierras de Michoacán y Jalisco. Informes de inteligencia sugieren que la caída del nodo venezolano desarticuló la ruta de suministro que alimentaba el 70% de las operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin el flujo constante de cocaína que llegaba desde las pistas clandestinas del estado de Apure, los lugartenientes ahora capturados se encontraron en una posición de vulnerabilidad total. La falta de liquidez inmediata para pagar a sus anillos de sicarios y la presión constante de la vigilancia satelital de los Estados Unidos
crearon una atmósfera de paranoia y traición dentro de la organización. Los 37 individuos que han optado por la entrega voluntaria representan la columna vertebral operativa y financiera del cártel. No son soldados de a pie, sino estrategas que manejaban redes de lavado de dinero en Ciudad de Panamá, Miami y Madrid. Entre los entregados se encuentran figuras clave que servían de puente entre el narcotráfico y las estructuras militares que aún quedan en pie tras la caída del chavismo. Estos hombres saben que el tiempo de las negociaciones bajo la mesa ha terminado. La administración de Washington ha dejado claro que la única opción sobre la mesa es la rendición incondicional o la eliminación táctica mediante el uso de armamento de alta precisión. Al verse sin la cobertura política de Caracas y con un gobierno mexicano cada vez más presionado para permitir la intervención directa, estos capos eligieron el sistema judicial estadounidense como su única oportunidad de supervivencia. El proceso de entrega ha sido coordinado en secreto durante las últimas 72 horas a través de canales diplomáticos y operativos de alto nivel. Los informes detallan que los detenidos han comenzado a aportar información crítica sobre las cuentas bancarias cifradas y las identidades de los políticos regionales que recibían sobornos millonarios. Esta confesión masiva está provocando un terremoto político en varios países de América Central y del Sur, donde la influencia del cártel Jalisco se había extendido como un cáncer. La información obtenida tras la captura del hermano del Mencho está siendo utilizada para rastrear las últimas reservas de efectivo que la organización tenía escondidas en bóvedas subterráneas. Estamos hablando de una operación que no solo busca capturar personas, sino destruir de raíz la capacidad económica de estas corporaciones del crimen. Mientras tanto, en la capital estadounidense, el ambiente es de un optimismo cauteloso pero contundente. El Departamento de Justicia ha preparado un equipo de fiscales de élite para procesar estos casos bajo leyes antiterroristas, lo que permite sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de fianza. La opinión pública observa con asombro cómo los rostros que antes inspiraban terror ahora aparecen esposados y con chalecos antibalas, abordando aviones de la Fuerza Aérea con destino a centros de detención de máxima seguridad. La caída del hermano del Mencho es el símbolo más poderoso de este cambio de era. Se acabó el tiempo en que los grandes capos se sentían intocables en sus mansiones. Hoy, la tecnología de reconocimiento facial y el rastreo de señales electrónicas han hecho que el mundo sea demasiado pequeño para ellos. La presión no disminuirá, al contrario, se intensificará a medida que la información proporcionada por los 37 capturados revele los nombres de los siguientes objetivos en la lista de prioridades de la inteligencia militar. La caída del hermano del Mencho y la entrega masiva de 37 lugartenientes no pueden entenderse sin analizar la implosión del eje Caracas-Jalisco. Durante más de una década, Venezuela funcionó como un portaaviones de tierra firme para el crimen organizado, donde el cartel de los soles proporcionaba no solo la materia prima, sino también el blindaje soberano necesario para mover miles de toneladas de estupefacientes hacia el norte. Sin embargo, con el fin del régimen de Nicolás Maduro y la instauración de una administración de transición respaldada por Washington, ese puente de oro se ha dinamitado. Los archivos secretos recuperados en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas han resultado ser una mina de oro para la Agencia Central de Inteligencia y la Administración de Control de Drogas. Estos documentos, que incluyen registros de vuelos, transferencias en criptomonedas y grabaciones de reuniones de alto nivel, vinculan directamente a la familia Oseguera con la cúpula militar venezolana, revelando un esquema de colaboración que superaba cualquier previsión previa de los analistas de seguridad. La captura de este alto mando del cártel Jalisco Nueva Generación ha permitido a las autoridades estadounidenses acceder a las claves de encriptación
de las redes de comunicación interna de la organización, no se trata simplemente de un arresto más, sino de la intervención del cerebro logístico que coordinaba la recepción de cargamentos en las costas de Falcón y Zulia. La información que está fluyendo desde los centros de interrogatorio en Florida sugiere que el pánico se ha apoderado de las estructuras que aún permanecen en México. Al perder su principal santuario y base de reabastecimiento, los cárteles han visto cómo sus costos operativos se disparan y sus rutas de escape se cierran una a una. La doctrina impuesta por el secretario de Estado Marco Rubio ha sido clara. No habrá estabilidad en el hemisferio mientras existan estados fallidos que sirvan de oficina de negocios para el narcotráfico. Esta visión estratégica ha transformado la lucha contra el crimen en una campaña de liberación regional, donde la caída de un dictador en el Caribe se traduce directamente en la captura de un capo en las montañas de Michoacán. El impacto económico de este golpe es devastador. Se estima que las redes financieras desmanteladas tras estas capturas movían anualmente una cifra superior a los 20,000 millones de dólares. El uso de inteligencia financiera avanzada ha permitido congelar más de 500 cuentas bancarias en paraísos fiscales, muchas de las cuales estaban a nombre de testaferros vinculados a los hijos de la élite chavista. Esta interconexión entre la política corrupta y el narcotráfico puro es lo que Washington ha decidido extirpar de raíz. Los 37 capos que cruzaron la frontera para entregarse lo hicieron bajo una presión psicológica sin precedentes. ¿Sabían que con la tecnología de drones de última generación, patrullando el espacio aéreo y los equipos de operaciones especiales actuando con total libertad bajo el nuevo marco legal, sus días estaban contados? Preferir una celda en una prisión federal antes que ser el objetivo de un ataque con misiles de precisión es una muestra clara de que el equilibrio de poder ha cambiado de forma irreversible. Mientras la noticia recorre el mundo, los mercados financieros regionales reaccionan con volatilidad ante la posibilidad de que caigan más figuras de peso en otros gobiernos latinoamericanos. La confesión del hermano del Mencho está señalando nombres en países que hasta ahora se consideraban ajenos al conflicto directo. La operación de extracción forzada que sacó a los líderes del régimen venezolano de su zona de confort ha servido como un catalizador para este colapso en cadena. Hoy, el mensaje de la Casa Blanca es inequívoco. Las fronteras nacionales ya no son un escudo para quienes trafican con la muerte. La combinación de fuerza militar, asfixia económica y tecnología de punta ha creado un escenario donde el crimen organizado se enfrenta a su extinción operativa. El tablero geopolítico está siendo rediseñado y en este nuevo orden la impunidad que antes ofrecían palacios presidenciales como Miraflores ha dejado de existir, dejando los capos de la droga solos frente a la maquinaria más poderosa del planeta. La arquitectura del miedo que el cártel Jalisco Nueva Generación construyó durante casi 2 décadas se está desmoronando bajo el peso de una traición sistémica y sin precedentes. Estos 37 individuos, ahora bajo la custodia estricta de agencias federales, no son simples peones en el tablero, son los administradores de la logística, los contadores de las sombras y los enlaces operativos que permitían que el fentanilo y la metanfetamina fluyeran hacia las venas de las ciudades estadounidenses. Su decisión de entregarse es el síntoma más claro de que el paraguas de protección que ofrecía la alianza con regímenes corruptos en el Caribe ha desaparecido por completo. La inteligencia financiera obtenida tras la caída de las estructuras de poder en Caracas ha permitido identificar las rutas exactas del dinero que regresaba a México para financiar la guerra interna. Sin este capital, los altos mandos han perdido la capacidad de comprar lealtades, lo que ha provocado que su propia guardia pretoriana vea en la rendición la única salida viable. El papel del hermano del Mencho en esta estructura era vital. Actuaba como el guardián de los secretos financieros de la familia
y como el enlace principal con las redes de tráfico de precursores provenientes de Asia. Su captura no es solo un golpe moral, es un sabotaje directo a la cadena de suministro global del cártel. Los interrogatorios preliminares han revelado que la organización estaba intentando desesperadamente diversificar sus activos hacia el mercado del oro y minerales estratégicos, buscando la misma protección que el antiguo régimen de Venezuela les ofrecía en el arco minero. Sin embargo, con el despliegue de tecnología de reconocimiento facial impulsada por inteligencia artificial, los escondites que antes eran seguros se han convertido en trampas. Ya no se trata de una persecución policial tradicional, es una guerra de alta intensidad donde los drones de vigilancia constante y la interceptación de señales cifradas han dejado a los líderes del cártel sin un lugar donde esconderse. La presión internacional ha llegado a un punto de no retorno. Los gobiernos de la región, intimidados por la demostración de fuerza y la extracción forzada de líderes políticos en el Caribe, han comenzado a purgar sus propias filas de elementos infiltrados. Los 37 capos que se han entregado están proporcionando pruebas documentales, grabaciones y testimonios que implican a jueces y altos mandos militares que hasta ayer se consideraban intocables. Este efecto dominó está reconfigurando el mapa de la seguridad en todo el continente. La estrategia de Washington de designar a estos grupos como organizaciones terroristas ha permitido que las unidades especiales actúen con una libertad operativa que antes era impensable. No hay fronteras que valgan cuando el objetivo es la seguridad nacional y la estabilidad hemisférica. La entrega masiva es una señal de que los mandos medios han entendido que la era de los imperios criminales ha terminado y que el precio de la lealtad es ahora la cadena perpetua. En este escenario, el destino de la cúpula del cártel Jalisco parece estar sellado. La caída del hermano del Mencho y la deserción de sus hombres de mayor confianza lo dejan aislado en un territorio que se vuelve cada vez más hostil. Las unidades de inteligencia están utilizando los datos de los 37 entregados para mapear con precisión el último anillo de seguridad del liderazgo criminal. La sociedad civil en las zonas antes controladas por el crimen comienza a sentir el cambio de marea, colaborando con información que antes era silenciada por el terror. La narrativa de invencibilidad que el cártel proyectaba se ha quebrado frente a la realidad de sus líderes capturados y sus finanzas congeladas. Estamos ante el capítulo final de una organización que desafió al orden establecido, pero que hoy sucumbe ante la combinación letal de justicia y tecnología militar, marcando el inicio de una nueva etapa de orden en toda la región. El rugido de los motores de los aviones de transporte militar C-17 Globemaster en las pistas de aterrizaje de bases aéreas restringidas en Texas y Virginia marca el inicio del fin para una era de impunidad criminal. Mientras los 37 capos y el hermano del Mencho son procesados bajo protocolos de máxima seguridad, el sistema judicial de los Estados Unidos está activando una maquinaria legal sin precedentes. Estos individuos no serán recluidos en prisiones convencionales. Su destino final apunta a centros de supermáxima seguridad como ADX Florence, donde el aislamiento es total y el mundo exterior deja de existir. Esta estrategia no busca solo el castigo, sino la desconexión absoluta de los líderes con sus bases operativas. Al eliminar la posibilidad de que sigan dirigiendo sus imperios desde las celdas, como solían hacer en cárceles latinoamericanas, Washington está provocando un colapso nervioso en las estructuras que aún permanecen activas en el terreno. Los analistas geopolíticos sugieren que la entrega de estos 37 mandos es el resultado de un cálculo pragmático. Ante la desaparición del santuario venezolano, el costo de mantenerse en la clandestinidad se volvió insoportable. La nueva administración en Caracas, bajo la tutela de los acuerdos de seguridad con el norte, ha comenzado a extraditar
a todo aquel que tenga cuentas pendientes, eliminando la última línea de defensa que los cárteles mexicanos poseían en el continente. Ya no hay cuentas bancarias seguras en el Banco Central de Venezuela, ni protección de generales corruptos que escolten los cargamentos. Lo que estamos presenciando es una limpieza profunda de las instituciones regionales. La información que los capturados están proporcionando bajo los términos de cooperación judicial está permitiendo a la Oficina de Control de Activos Extranjeros desmantelar empresas fachada en sectores tan diversos como el inmobiliario, la minería de oro y el comercio de criptoactivos, activos que sumados alcanzan cifras de miles de millones de dólares. La captura del hermano del Mencho ha generado un vacío de poder que está siendo aprovechado por agencias de inteligencia para fomentar la división interna. Sin una cadena de mando clara y con los fondos congelados, las facciones del cártel Jalisco Nueva Generación han comenzado a enfrentarse entre sí, lo que irónicamente facilita las capturas de precisión por parte de las fuerzas federales. La superioridad tecnológica estadounidense, que incluye el uso de enjambres de drones autónomos y satélites de baja órbita, ha hecho que cualquier intento de reorganización sea detectado en tiempo real. Los 37 que decidieron entregarse sabían que la guerra ya no se libra solo con sicarios en camionetas blindadas, sino con algoritmos y vigilancia persistente que no descansa ni perdona errores. La era del capo romántico o del caudillo criminal ha sido enterrada por la eficacia fría y calculada de la doctrina de seguridad nacional del siglo XXI. A nivel diplomático, este éxito está siendo utilizado por la Casa Blanca para presionar a otros estados de la región que aún mantienen posturas ambiguas frente al crimen organizado. La evidencia recabada en Venezuela y las confesiones de los nuevos detenidos están siendo presentadas ante organismos internacionales como pruebas irrefutables de que el narcotráfico y los regímenes autoritarios son dos caras de la misma moneda. El mensaje es contundente. Quien proteja a un criminal será tratado como tal. La entrega masiva de estos líderes es la validación de que la política de mano dura, combinada con una inteligencia estratégica superior, es el único lenguaje que las organizaciones transnacionales entienden. Mientras los 37 se enfrentan a un futuro de celdas de hormigón y silencio absoluto, el resto del mundo observa cómo el mapa del poder en las Américas se purga de las sombras que lo oscurecieron por décadas, abriendo paso a una estabilidad forjada a base de capturas históricas y una justicia que ya no conoce fronteras. El amanecer de esta nueva era geopolítica en 2026 deja una lección contundente para los regímenes autoritarios y las corporaciones criminales que durante décadas sangraron al continente americano. La imagen de los 37 capos descendiendo de los aviones en suelo estadounidense, custodiados por agentes federales con equipo táctico de última generación, es el epílogo de un sistema de poder que se creía invulnerable bajo la sombra del chavismo. Con la caída definitiva del hermano del Mencho, el cártel Jalisco Nueva Generación ha perdido no solo a su principal operador financiero, sino también su capacidad de interlocución con las redes de apoyo político que aún sobrevivían en la clandestinidad. Lo que hoy presenciamos es una reconfiguración total del mapa de seguridad hemisférica, donde la soberanía ya no es una excusa para el cobijo de actividades ilícitas. La administración en Washington, fortalecida por el éxito de la intervención estratégica en Venezuela, ha demostrado que posee los medios tecnológicos y la voluntad política para ejecutar operaciones de precisión quirúrgica en cualquier punto de la geografía regional. La información recolectada en los centros de detención está permitiendo a las agencias de inteligencia anticipar cada movimiento de los remanentes criminales antes de que estos siquiera se produzcan. El uso de algoritmos de inteligencia artificial aplicados a la vigilancia satelital de 24 horas ha convertido las rutas de tráfico en zonas de muerte para el narcotráfico. Los 37 individuos que decidieron entregarse están revelando las coordenadas de laboratorios ocultos
almacenes de armas y, lo más importante, las identidades de los políticos y empresarios que lavaban los activos del cártel en las principales capitales del mundo. Esta purga institucional no tiene precedentes. En ciudades como Ciudad de México, Bogotá y Panamá, las fiscalías locales, bajo una presión asfixiante del Departamento de Estado, están emitiendo cientos de órdenes de captura basadas en las pruebas aportadas por estos antiguos mandos medios. El mensaje es claro: la estructura de apoyo civil que permitía la existencia del narcoestado está siendo desmantelada ladrillo a ladrillo. Para el Mencho, el líder máximo que aún permanece en las sombras, el panorama es de una soledad absoluta. Sus comunicaciones están interceptadas, sus cuentas están congeladas y sus aliados internacionales han sido encarcelados o han desertado hacia el programa de protección de testigos. La caída de su hermano es el golpe de gracia a su círculo íntimo. El vacío de poder dejado por el colapso del régimen en Caracas ha eliminado la posibilidad de una ruta de escape hacia el Caribe o hacia los mercados europeos a través de África Occidental. Hoy, el mundo es una celda cada vez más estrecha para quienes desafiaron el orden global. La estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos ha pasado de la contención a la erradicación activa, utilizando la caída de Venezuela como el modelo de intervención que se aplicará en cualquier nación que permita que el crimen organizado se fusione con las estructuras del Estado. Al concluir este reporte especial, queda claro que el bombazo informativo de la captura y entrega masiva de estos 38 objetivos de alto valor es solo la punta del iceberg de una operación mucho más profunda. La estabilidad regional está regresando a través de la fuerza de la ley y la contundencia militar. Las rutas comerciales legales comienzan a florecer en lugares que antes eran intransitables y la confianza de los mercados internacionales en la región se recupera a medida que el riesgo país disminuye tras la eliminación de estos actores disruptivos. La historia recordará este periodo como el momento en que las democracias occidentales decidieron poner fin al experimento de los narcorregímenes, utilizando una combinación de asfixia económica, superioridad tecnológica y una justicia implacable que no se detiene ante ninguna frontera. El futuro de América Latina se escribe hoy con la tinta de la legalidad, mientras las sombras del pasado se disipan tras los muros de las prisiones de máxima seguridad en el norte. Esta es la crónica de un colapso anunciado y el inicio de un orden continental que promete no volver a permitir que el terror dicte el destino de los pueblos.